Hola, ¿qué tal, mis estimados alumnos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Pues estamos llegando a la última clase de nuestro curso, la última clase de contenidos nuevos. Dios mediante, el día de mañana tendremos todavía una sesión en la que vamos a comentar la última parte del libro que estamos leyendo, pero pues obviamente el libro ya lo traemos, ya no es un contenido nuevo para nosotros. Y si has tenido la presteza para poder adelantar la lectura, pues ya ni siquiera va a ser tan novedoso para ti. Hoy formalmente es nuestra última clase. Me parece una lástima que tenga que ser así como ahora. De verdad me hubiera gustado que nuestra última clase fuera en vivo, ahí presencialmente hablando. Sin embargo, hay un aspecto que en lo personal se me hace muy cómodo y es el siguiente. Para que tú tengas que cumplir con tus actividades tienes que escucharme, tienes que atenderme, tienes que mirar este video. Cosa muy diferente fuera que si estuviéramos en la escuela, a lo mejor simplemente cierras tus sentidos para mí. Y eso para mí es muy cómodo, pensar que no tengo que estar mirando tus caras ni tus gestos si acaso no te gustaran mis clases. Aunque también es negativo que no pueda ver tu cara de atención si es que me pusieras atención. En suma, pues que como no tengo que vérmelas con eso, pues para mí esto sería muy cómodo. La verdad es que en el fondo lo lamento mucho porque independientemente de los rasgos positivos o de los rasgos negativos, las inconveniencias que uno puede encontrar, yo creo que sí es lamentable la situación que estamos viviendo por no poder ni siquiera mirarnos, ya no digamos estar cerca o saludarnos. Y eso creo que también te puede doler eventualmente a ti porque ni siquiera con tus compañeros lo puedes hacer. No es lo mismo hacer una videollamada y ahí conectarte con tus demás colegas para echar relajo que estar presentes en el mismo lugar. Pero bueno, justamente empecé con eso porque la clase de hoy va a tratar sobre cosas de manipulación. Me acuerdo que cuando empezamos el curso te entusiasmaba muchísimo que habláramos de estas cosas porque estamos hablando del mundo actual. Ya te hablé acá desde la Edad Media y desde la Antigüedad. A mí en lo personal me gustó mucho y disfruté muchísimo poder grabarte clases para explicarte lo de la Edad Media, lo de la filosofía moderna, lo de la ilustración. Y luego disfruté muchísimo poder abundar tanto en cosas de la fenomenología y de la posmodernidad, cosas que incluso por tener que darte a ti mucho contenido, yo mismo tuve que desenterrar, tuve que sacar por ahí de algunos libros y tuve que leer mucho más porque a pesar de que todo esto yo ya lo había estudiado, pues no es lo mismo haberlo estudiado que preferir dar clases de ello o preferir no dar clases de ello, porque hasta ahora le había dado un mínimo de tratamiento en anteriores cursos a todos los temas que te estoy compartiendo sobre la posmodernidad y la fenomenología. Y me ha encantado mucho poder penetrar en eso, pero me ha encantado más también poder contrastar las voces del personalismo frente a la posmodernidad y frente a la fenomenología. Incluso me ha encantado poder tratar las voces de la misma fenomenología dentro de la fenomenología con pensadores fenomenólogos no ateos, sino pensadores fenomenólogos creyentes que le plantan la cara enfrente a los posmodernos ateos y que les hacen ver que la filosofía nunca ha sido realmente eh, no sé, un caldo de cultivo del ateísmo, sino todo lo contrario. Y lo digo con orgullo porque además muchos de los contenidos programados en nuestros cursos o para nuestros cursos, pues más bien apuntan a querer exaltar sobre todas las cosas esta dificultad que hay, o más bien esta moda que hay de pensar que toda filosofía debe ser atea. Por eso me ha dado tanto gusto. Pero bueno, lo que voy a compartirte hoy es ya el último de los temas, pues antes de que hablemos de lo último del libro de Remy Brack. Por eso ahí, si te fijas en la pantalla, te pongo el 3.3, lo propio del humano, con Remy Brack. Ya nada más es para cerrar mañana, Dios mediante. Pero bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Esto que se llama Filosofía y Poder, de la Escuela de Frankfurt a la ideología como pretendida filosofía.
Y te quiero decir, o te quiero recordar, aquella frase que se atribuye a Guillermo de Ockham. ¿Te acuerdas cuando estábamos mirando el ocaso de la Edad Media? Cuando estábamos mirando cómo se aprestaba a terminar ese periodo de la historia de la Edad Media y ese periodo de la filosofía medieval. ¿Te acuerdas que te conté de aquella anécdota en la que unos frailes franciscanos se fueron huyendo de su convento porque el parecía que iban a ser juzgados por el tribunal de la iglesia, por sostener ideas medias raras, ¿no? Entre ellas iba Guillermo de Ockham, entre ellos. Y te acuerdas que se dice la leyenda, según cuenta, que fueron con el emperador Luis de Baviera y que le dijo Guillermo de Ockham: Imperator, tú me defendas Gladio, ego te defendam calamo, ¿no? O sea, esa frase que significa: emperador, si tú me defiendes con espada, yo te defiendo con la pluma. ¿Qué quiere decir esto? Que la filosofía y el pensamiento se pusieron a la orden del poder. Eso nunca había pasado antes y es precisamente con lo que vamos a terminar ahora diciendo esto. Resulta que en nuestros días todo lo que significa reflexión sobre el poder está lleno más bien de ideología que de filosofía. Por eso te dije que leyeras ayer este artículo que es sobre el fin del estudiantado, ¿no? No sé si lo pudiste leer y lo pudiste captar, pero se trata en el artículo de lamentarse cómo es que la vida del estudiante terminó de esta manera y cómo es que en Europa al menos y probablemente en México también el próximo ciclo escolar se inicie no como lo estamos o como lo vivimos en el pasado ciclo escolar que está terminando. Parece ser que se va a iniciar el ciclo escolar a distancia, es decir, con clases virtuales. Y lo que se lamenta este autor, Giorgio Agamben, es de que esto acabe con la vida del estudiantado como lo conocemos en la actualidad, con el cuento de que hay que adaptarnos todos a las nuevas tecnologías. Y miren, hasta nos hemos adaptado de tal manera que yo puedo estar aquí hablando solito, como loco, pensando que tú me estás escuchando cuando en realidad me vas a escuchar unos minutos después, horas después o días después, y que lo vas a hacer, lamentablemente en muchos de los casos, exclusivamente para contestar una actividad que yo te voy a mandar, no para aprender. Si lo haces para realmente aprender, entonces todavía hay una luz de esperanza. Pero aún con todo y esa luz de esperanza, resulta que no puedo estar contigo, no puedo mirarte, no puedo escucharte, no puedo saber si tienes dudas, no lo puedo saber. Si te pidiera que me las plantearas ahí como el otro día en la plataforma, pues no sirve de mucho en realidad, porque de nada sirve que me las plantees si yo no tengo tampoco tiempo para retroalimentar contigo. O sea, no hay un intercambio, para que me entiendas, no hay un diálogo real. En ese sentido creo que este autor tiene razón. Estamos a expensas de un poder que no vemos, de un poder que nos ha arrinconado allí a las computadoras, estar horas y horas frente a la computadora, supuestamente cumpliendo con la labor de la escuela. Yo me preguntaría cuántas de esas horas realmente te dedicas a esto, cuántas de esas horas más bien te entretienes con otras cosas, mirando tus redes sociales o quizás jugando algún juego. Si tu respuesta es no, ni tiempo tengo porque nos dejan un montón de trabajo, bueno, sí, pero entonces mi pregunta va en otro sentido. ¿Cuántas de esas horas las dedicas específicamente a tratar de cumplir con los contenidos? ¿Y cuánto realmente estás aprendiendo? Este sería el cuestionamiento que yo tengo para ti. En el fondo lo que estoy tratando de decir es que debemos preguntarnos si no estaremos siendo, ya no digo carne de cañón, digo una especie pues de seres manipulables. Y de ahí en sentido contrario voy, ¿no? O sea, si realmente nos manipulan, yo pongo el dedo en la llaga y te diría que incluso esto que te señalo aquí, el paradigma de los paradigmas, minorías y poder en el mundo. Yo te lo había dicho en clase y te lo repito ahora. ¿No será que esta tiranía de las minorías sea también el motivo perfecto para establecer una especie de dictadura de las minorías? Eso habría que preguntárnoslo.
Y pues tenemos que decir que efectivamente detrás de todo lo que no vemos pareciera que hay un poder que lo está manipulando y que lo está poniendo allí para que todos caigamos. Te quiero comentar, no sé si ya pudiste ver y si no te lo recomiendo, aunque sea por morbosidad. No sé si ya pudiste ver lo que está pasando en Estados Unidos. No digo de los disturbios, porque los disturbios es lo más evidente. No sé si ya te diste cuenta, pues hay disturbios en protesta supuestamente por la muerte de este negrito que mataron los policías y bueno, que después se reveló que no lo habían matado ellos, aunque pues nadie les cree, ¿no? Hay un policía ahí que le está poniendo la rodilla en el cuello y el hombre no puede respirar y se lo lleva a la ambulancia y luego resulta que ya había muerto, pero luego la necropsia dice que murió de otra cosa y no de eso, ¿no? Nadie les creyó, se manifestaron, llevan varios días así, ya Trump impuso el toque de queda, parece que no fue necesario más que ayer. Todo esto está pasando en Estados Unidos, pero no sé si ya te diste cuenta también de lo que reveló Anonymous a nivel internacional, ¿no? Todos esos chismes, porque en realidad muchos son chismes acerca de los políticos. Entre todos esos chismes hay una cosa que está causando mucho impacto y es la supuesta red de pederastia que se está destapando, ¿no? Para no quitar la bonita costumbre de tirarle piedras a la iglesia, sacaron supuestamente comunicados o datos de que la iglesia sabía y encubrió un montón de estos actos de pederastia, ¿no? Habría que revisar si es cierto o no es cierto y habría que revisar qué es lo que ha pasado. No, yo no digo que no sea cierto, probablemente en muchos casos la misma iglesia haya tapado esas cosas, ciertamente, pero no porque sea una política institucional de la iglesia, sino porque probablemente dentro de la iglesia haya quien no le convenga que eso se sepa. Pero ese es otro cuento. Lo que te quiero decir de Estados Unidos es que además sacaron los trapitos al sol de, de este multimillonario, Epstein, creo que se apellida, que supuestamente se suicidó hace como 10 años y que pues resulta que tenía un montón de cosas muy oscuras, muy feas, de pedofilia, ¿no? Y que los documentos que saca ayer Anonymous pues embarran a un montón de artistas y de políticos y de gente rica en Estados Unidos, incluyendo al presidente Donald Trump, pero también al expresidente Bill Clinton y a su esposa Hillary Clinton. Y si se llega a confirmar eso, pues es de escándalo, ¿no? Yo ayer me entretuve por lo menos una hora leyendo los hilos ahí del Twitter, en donde salen estas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que te quiero decir de eso? Sean chismes o sean fake news o sean cosas reales. Lo cierto es que se dice que no hay un grupo ultra secreto como los Illuminati que quiere gobernar al mundo, ¿no? Se dice que en realidad hay muchos, puede que haya cientos de grupos secretos, sociedades secretas, ocultas, que quieran dominar el mundo. Y puede que sean satánicos o puede que no sean satánicos. Eso no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que nada parece una casualidad. Y es por eso que cuando hablamos de la pandemia y de todo esto, pues nada parece casualidad. Como te puedo decir también, y aunque nos duela porque a veces eso parece que causa dificultad, que tampoco parece casualidad que haya toda una ideología de género y toda una ola feminista, que por cierto ahora que está todo esto de la pandemia como que ya se callaron un poco. Quizás ya no haya tanta urgencia por reclamar lo que reclamaban, sino que ahora hay otras urgencias, ¿no? Pero bueno, finalmente no deja de ser revelador que todo eso parezca una moda. Y todo lo que parece una moda, como ya les dije en clase, yo soy muy escéptico y dudo mucho, es más, soy crítico y soy, no sé, me mantengo a la distancia de esas modas, ¿no? Y te lo digo porque pienso que esas modas lo que conllevan detrás de sí son una embestida para manipularnos. A eso me refiero con esto, que hoy vivimos el paradigma de los paradigmas en los que las minorías parecen querer tener el poder en el mundo. Y no hablo de minorías solamente como grupos secretos, estos grupos
poderosos que se reúnen para jugar con el mundo, ¿no? Que pudiera verlos. Hablo incluso de las minorías que se sienten vulnerables y que se sienten con el derecho de reclamar para sí mismos un montón de cosas al mundo. Yo diría que en todos los sentidos, mientras haya ese tipo de manifestaciones que no se justifiquen por algo que es realmente trascendente y que sea algo solamente pasajero, siempre me dará por pensar que eso es muy sospechoso y que eso no es más que otra de las tretas de la manipulación. A eso me refiero con la relación que hay de la filosofía y del poder en el mundo. Pero eso tiene una razón, y digo una raíz, y la raíz tiene que ver con los estudios que hicieron de la escuela de Frankfurt estos señores Theodor Adorno y Max Horkheimer, que escribieron un libro que se llama, así como te lo apunto aquí, mira, Dialéctica de la Ilustración. En esta dialéctica de la Ilustración ellos dicen que hay una razón dominante y que a raíz de la Ilustración se impuso la idea de que la razón podía darnos la emancipación de todas las cosas, de que podía darnos clarificación de cómo vivir, y que no necesariamente era cierto, porque la razón a veces está mal utilizada para desembocar en estos excesos que dice, excesos de la razón para justificar aberraciones como el crecimiento tecnológico, por ejemplo. Por eso ellos hacen una cosa que se llama la teoría crítica. A partir de ellos y hasta nuestros días, todo intelectual que se precie de serlo, que presuma de ser intelectual, si no puede ejercer la crítica, no es tomado en cuenta como buen intelectual. Pero a veces esa crítica está mal guiada, ese es el problema. Una mala guía de la crítica es cuando la gente cree ya así nomás lo primero que se encuentra en su cabeza. Por ejemplo, el virus no existe, es una treta del gobierno para que nos saquen el líquido de las rodillas, ¿no? O sea, argumentos como esos son precisamente los argumentos de los que creen que tienen ideas para interpretar el mundo y que en realidad a lo mejor ni siquiera están ni cerca de la realidad o de la verdad. En muchos casos pudiera ser que esas ideas conspiracionistas tengan razón, pero no lo podemos saber. Lo único que sí te puedo decir que tiene de positivo esta idea de la teoría crítica es que aprendamos todos a ser lo suficientemente críticos, incluso con lo que parece que es crítica. A ver si me explico. Mucha gente ahora se cree crítica y se atreve a decir cosas. Yo criticaría a esa gente, criticaría a la crítica, por cuanto pudiera no ser rigorista o racional o válida. Criticaría a todos los que se creen críticos, criticaría a todos los que se creen intelectuales. Los critico. Yo por lo regular me aviento algunas horas de repente para desenmascarar un montón de falacias, para desenmascarar un montón de mentiras que nos vienen de todos lados. Tiene uno que aprender a confiar ciertamente, pero no confiar a ciegas nada más así porque sí. Para mí este rasgo es un rasgo muy filosófico, pero el entregarse muy pronto a interpretaciones puede decaer en ideología y no en filosofía. Eso es lo que te quería decir. Nada más, eso es lo único que te quiero decir y es lo único con lo que nos vamos a quedar el día de hoy. El día de ayer te encargué que leyeras ese artículo, pero que también vieras este video sobre el poder en los tiempos de la pandemia. Si lo pudiste ver, si lo pudiste analizar, yo te diría que antes de que lo critiques al video, trates de ver lo que critica y de criticar lo que critica. Después criticamos al video. Pero primero aviéntate la idea de que realmente pudiera estar pasando todo un contubernio para que el poder nos siembre esta etapa que estamos viviendo y lo que viene después también. Te repito, en política, en poder y en filosofía de la política y del poder, nada es casualidad. Por eso hay que tener los ojos bien abiertos y por eso, estimado alumno, cuando te vayas a la universidad, yo te pediría una cosa. Aprende todo lo que puedas. Por favor, aprende todo lo que puedas. Pero también duda de todo lo que aprendes. Dúdalo. Duda del maestro que te enseña, del que te va a tratar de lavar el cerebro, del que te va a tratar de comprar tu alma, porque eso pasa muchas veces en la universidad. Duda de eso. Ponlo en tela de juicio. Dúdalo y recurre a todas las armas que necesites y que puedas tener, a todas las herramientas
para que tu mente, tu razón sea verdaderamente autónoma, para que puedas arrimarte a fuentes seguras de conocimiento. Y las fuentes seguras de conocimiento muchas veces ya fueron planteadas por la estructura de la tradición del pensamiento occidental. Acércate a los clásicos, especialmente a los que desenmascaran. Acércate a un Platón, a un Sócrates, a un Descartes, a los que señalan eh, pues las triquiñuelas de las filosofías de su tiempo. Acércate a los que son claros, a los que son transparentes, a los que no te ocultan nada. Aléjate de los que te ocultan cosas, de los que te hacen pensar que hay cosas ocultas, de los que te hacen pensar que solo ellos tienen la razón. Es lo que te puedo decir, es lo que te puedo aconsejar, y el tema de hoy nada más será esto: ver cuál es la relación de la filosofía y el poder, cuál es su raíz y por qué el paradigma de los paradigmas es el de las minorías y poder en el mundo, y por qué parece que debemos vivir bajo un paradigma en el mundo. Ojalá que te haya quedado claro. Quiero que me escribas un resumen de lo que platicamos el día de hoy, y con eso es más que suficiente. Muchas gracias y nos vemos mañana para la última clase, ahora sí, antes del examen. Que Dios te bendiga.